Bueno, y las redes sociales, preelección, durante la elección, postelección, han aumentado 90% el discurso de odio. Y eso creo que hay que ponerlo sobre la mesa, porque sí, esa división que vimos en las mañaneras de ustedes y nosotros, fifís y chairos y tal, se ha traspolado a las redes sociales de una manera tan vulgar, que hasta, por ejemplo, una Xóchitl, los últimos días, pues Morena se le fue a la yugular, tal cual, burlándose de cómo había perdido la elección. O sea, ese tipo de cosas a mí, en otros países, fíjate que en otros países es penado. En otros países sí llega a los tribunales, incluso a la corte, cuando se trata de porque estás hiriendo a una persona, yéndote contra una persona, y esa persona pues tiene sentimientos y tiene todo. Incluso ha habido muertes en otros países en pos del discurso de odio, y por eso es penado. Pero aquí en México, bueno, estamos en pañales, y yo sí quiero hacer un llamado pues estamos en un momento de desunión, pero hay que unirnos. O sea, yo sí creo que esa unión debe de prevalecer, de alguna forma sacarla, porque el discurso en redes no puede seguir así. Está muy de odio, en vez de decir, a ver, no sé, o sea, yo sí me pongo a pensar ese tema porque creo que sí nos afecta como nación. Abro aquí vamos contigo. Claro, siento que claro que nos afecta, pues es un cyberbullying, ¿verdad? O sea, un bullying constante. Sí. Tenemos ya mucho tiempo, el tema es que lo normalizamos y lo vemos en nuestras redes. Ustedes mismas lo deben de ver en sus redes, de repente se presentan desde bots hasta personas muchos reales. Hay muchos bots y personas reales, que es el tema del insulto, del cómo insultar, las palabras que utilizan y todo, cuando realmente no hay ninguna necesidad, y te muestra, para mí es una radiografía de la división del país en la que está, o sea, de cómo está el país ahorita en el tema, porque tenemos constantes discursos de nuestros líderes que lo están fomentando constantemente, en nivel local, nivel federal, a cualquier estado que te vayas, son los mismos discursos, y esto realmente no nos lleva a crecer ni como seres humanos ni como país. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo para evitar esto? Yo en mi caso estoy empezando a controlar mis redes, lo que publico, lo que no publico, trato de medirme un poco, y también en el tema de los comentarios de la gente o lo que se puede compartir y no compartir. ¿Por qué? Porque creo que ya es una enorme responsabilidad y somos parte de ese problema si lo fomentamos y lo permitimos con nuestros hijos, en nuestros entornos, en nuestras familias, ¿verdad? Hay que estar con ellos, educarlos sobre el tema del valor, la empatía, porque yo lo que veo es una falta de empatía total, porque desgraciadamente con el dedo hay mucha valentía, muchas veces, ¿verdad? Sí, el dedo en el celular, detrás y no de una piensas pantalla. en cómo puedes afectar. Exactamente, hay mucha valentía, te atreves a decir muchas cosas, a escribir muchas cosas, y no te imaginas lo que puedes afectar a las personas que están detrás de estos aparatos, o lo que está viviendo, y aunque seas figura pública, duele también. Entonces tenemos que tomar también los sentimientos de los demás, porque todos tenemos valor, y hay gente muy valiente que por eso está, y por eso son figuras públicas, que no tienen por qué estar aguantando este tipo Totalmente, de cosas, y es un reflejo de una sociedad que no está sana. Porque si estuviéramos sanos, dialogaríamos de una forma diferente. Es bueno tener diferentes puntos de vista. Hay mucha desinformación. Aplaudir la variedad de puntos de vista, de que tú opinas esto, votaste por aquel, tú te vas a ir por allá, perfecto. Pero esa es la democracia, pero es el cómo. Es el cómo. Indira. Estamos viviendo en tiempos muy complejos, en una sociedad sola, vacía, con muchas ganas de interactuar, pero al mismo tiempo de aislarse. Y ante esa sociedad, no solamente en política, los artistas, la cultura, la ciencia médica, muchos sectores se están viendo afectados porque por primera vez pienso que estamos hiperconectados a nivel global. Tenemos mucha información, tenemos mucho que conocer, y al mismo tiempo es contradictorio. Somos una sociedad que no ha sabido cómo
comunicarse con ese mundo de forma respetuosa, en un diálogo franco y con límites en donde se note la educación de las personas, porque al final es educación. Y no hablo de la escuela, hablo desde casa, como te enseñan a iniciar una conversación, a terminarla, a enojarte y a no enojarte, porque al final son emociones. Entonces, yo más bien lo que veo es más, o sea, lejos de los bots, porque sí existen, y cuentas pagadas, y cuentas de propaganda y demás, es que no nos hemos autoeducado a ese mundo hiperconectado que sí requiere esa comunicación. Por ejemplo, para quienes somos políticos y necesitamos esa conversación uno a uno con las personas, pues es importante y no la vas a dejar a un lado. Tampoco podemos hacer autocensura todo el tiempo, porque al final, pues entonces, ¿cómo expresas tu verdad? Pero también es cómo nos autoeducamos toda una sociedad para que esa regulación sea la que existe en la calle, porque en la calle pues no te la pasarías golpeando a todas las personas que no quieren la quesadilla con queso y quieren un taco, ¿me explico? Por no decir un partido político u otro. Sí, claro, o sea, no vas por la calle pegándola a medio mundo porque no está de acuerdo contigo, cosa que sí digitalmente, con esa valentía que te da una pantalla, lo haces. La tolerancia cero. Entonces, ¿cómo más bien empezamos eso como reglas personales, decisiones personales, de no caer en conversaciones que son además infructuosas, porque son inútiles y son estériles, pero sí desde casa y con nuestros amigos y nuestros vecinos y nosotros mismos hacer una autorregulación, porque aquello que no hacemos en persona, pues no lo hagamos en el mundo digital. Y al mismo tiempo, al menos, por ejemplo, los que hemos trabajado mucho este tema del acoso a las mujeres vía digital o el acecho digital, sí también debe de haber una postura firme desde las empresas, que son las creadoras de estas apps, para tener también mecanismos de regulación tecnológicos y de algoritmo que permitan que haya una conversación sana. Y segundo, definitivamente también el gobierno y todo lo que tiene que ver con estos juicios en donde ya las personas se ven afectadas, como dices tú, en su vida personal y trastoca su imagen, su prestigio, su moral, porque también puede haber daño moral. Pero sí es una regulación con diferentes partes. Pero yo veo que aquí en México, vamos con Perla, no está regulado, o sea, estamos ingobernables. Yo sé que tú traes un tema de redes sociales por ahí, pero yo sí, o lo pongo en la mesa para que nos expliques, yo sí veo que hay una ingobernabilidad, porque todo es así como muy libre, dentro de la libertad del libertinaje, o sea, está tan libre que están acosando, amedrentando, todo lo que estamos hablando en cuestión de, en una mañanera, en tal, por ahí se empieza y la conversación se sigue acá hasta llegar, pongo el ejemplo, por ejemplo, de Norma Piña, cuando empezó el presidente a atacarla, y luego se traspoló a redes sociales, y de redes sociales se traspoló a la realidad con la quema de la piñata, o sea, ese es un ejemplo de cómo de red social a físicamente se llevó a cabo un acto. Por ejemplo, o que si la gira del adiós, que no sé, o sea, si agarramos hilos, podemos agarrar varios hilos de varias cosas electorales, preelectorales y postelectorales, que se empezó la conversación en una mañanera o en un meeting y se fue el hilo a redes sociales y de redes sociales se convirtió en realidad. Los actos de violencia, la matanza de los candidatos, que ahora sale el presidente a decir que no son ese número de candidatos. Es que se fomenta todo esto a través de las redes, perdón, Perla, pero aparte se aplaude la libertad. El tema es cómo manejamos la libertad y no fomentemos esos discursos de odio, porque son discursos de odio y en el momento que también somos responsables de nuestras redes, a lo que me refería es, no tenemos por qué permitir. Cada quien, permite en sus redes lo que quiera, pero yo no tengo por qué permitir que porque una persona piensa diferente a mí o a alguien que está comentando ahí, yo lo voy a herir o alguien más lo va a herir
en el cómo, porque sí podemos poner nuestros diferentes puntos de vista y fomentar esa conversación. Simple y sencillamente es el cómo. El cómo que con ese respeto y con esa empatía de que todos tenemos nuestra diferencia. Y, claro, es la libertad de expresión. Yo creo que vivimos en estas elecciones son muy diferentes al resto de las que hemos tenido y que vivimos en una realidad muy diferente en cuestión de redes sociales, en cuestión de estar conectados. Nunca lo habíamos vivido antes. Creo que hay varios factores que afectan. Uno es la falta de responsabilidad de los líderes políticos. El más vivo ejemplo lo tenemos aquí en el estado y se llama Samuel García y su esposa que es influencer y se llama Mariana Rodríguez. Desde aquí lo vemos en Nuevo León y en las ruedas de prensa que dan, cómo abordan los temas y cómo hieren a mucha gente, desde ahí lo estamos viendo. Lo vemos diariamente en la mañanera con un presidente que expone hasta los teléfonos de los periodistas. Desde ahí tú estás viendo cómo afectas y cómo pones el ejemplo para mal. Yo difiero un poquito en el aspecto que sí creo que lo debemos de abordar desde un tema educativo, como se empieza a abordar y a educar al niño desde de ver y discernir qué información es verdadera y qué información es falsa, porque absorbemos tanto diariamente que a veces ya no disciernes en que sí es verdad, no es verdad, y te dejas llevar porque vemos a niños desde bien chiquitos que tienen redes sociales y que, a ver, mis hijos están súper involucrados en la política, y no porque tanto yo se los diga, porque lo ven todo el tiempo. Entonces nosotros... ¿Y cómo discernir? Es muy difícil. Entonces, tú les explicas. Claro, les tienes que explicar, pero también para ellos es un bombardeo. Entonces sí creo que debemos de regularlo desde la parte educativa. Hay muchos temas que ahorita ya lo vemos así y sí creo que lo tenemos que poner en la mesa, sí creo que tenemos que hacer iniciativas y políticas públicas educativas que toquen estos temas, pero debemos empezar por los líderes políticos y la gran responsabilidad que tenemos de poner en la mesa temas tan delicados que pueden llegar a afectar a tanta gente y cambiar la idea o cambiar la percepción de muchas cosas si simplemente abres la boca. No es correcto. Yo cuando subo algo, por ejemplo, le pienso, me informo, veo a quién va a llegar, cómo va a afectar, si estoy agrediendo. Y a mí vaya que me han agredido últimamente bastante. A todas. Sí, pero se han ido y mujeres contra mujeres y dices... Ay, híjole, yo no lo haría aunque ella lo esté haciendo. Yo no voy a caer en ese juego. Eso no está bien y no es normal y debemos de poner el ejemplo. Y si te pega y si dices, yo prefiero a veces ya, como dices tú, Pei, me desconecto, yo sé lo que estoy haciendo, yo estoy trabajando, me dedico a avanzar, a trabajar. Con eso evidencio, pero sí creo que son muchos factores. Ahora, también vemos la respuesta después de las elecciones. La respuesta de las redes sociales cuando Xóchitl pierde mucha gente, cómo responden las redes sociales. Yo tenía lleno de mensajes de WhatsApp y en Instagram y Facebook diciéndome ¿qué va a pasar? Me siento mal, no lo estoy pudiendo digerir, estoy como en un duelo. Fíjate, vi una frase que me llamó mucho la atención y lo quería decir. Después de la muerte de mis padres, hoy fue el día más difícil. Ay, Dios. Uf. Eso me pegó tanto que dices, híjole, o sea, ves en las redes sociales toda esta información que, bueno, me salió un poquito del tema y ver el post electoral, que también hay que ver cómo se va a digerir y cómo lo vamos a procesar, que es un tema difícil, que hay mucha incertidumbre y que no se está sabiendo manejar. Pero no hay watchdogs, es a lo que me refiero, o sea, todo esto que estamos tocando, no hay un watchdog como en otros países, en las redes sociales, que ojo, es un instrumento que ayudó muchísimo en esta elección. O sea, esta elección, los instrumentos desde una mañanera hasta las redes sociales, que seguía ahí la conversación, etcétera, fueron cosas no reguladas, porque no se regularon, en donde ayudaron a que ganara cierto partido, llámese a nivel país o a nivel estado. Entonces, o a nivel alcaldías o lo que sea. O sea, aquí el punto es las redes sociales, que son un instrumento súper poderoso. Me atrevo a decir que es de los poderes que hay, el quinto poder, o si no es que todo el poder, ahora en estos tiempos no está regulado. No hay un gobierno de red social. O sea, no hay un watchdog como en otros países en donde, a ver, vamos a regular. No se regula nada. Nada, y eso es lo que yo quería tocar también en esta mesa. Sí, pues es esta conversación que viene y empezó con el tema de las mujeres en México. La ley Olimpia es un claro ejemplo
Sí. de lo nocivo y lo perjudicial que puede ser el abuso y la violencia en las redes sociales. Entonces, viene también ley de acecho digital, que ya pasó en Jalisco y que está aquí en ya lo Nuevo estamos León. trabajando también. Lo están trabajando en el Congreso. Entonces, O sea, hay pasitos. Sí, yo sí pienso que se está haciendo un camino, poniéndonos en el contexto que no somos el único país que seguramente lo está padeciendo, y poniéndonos también en el contexto de esto de la salud mental, la educación, la formación en casa, el que los hijos y las hijas estén monitoreados y supervisados por los propios padres. O sea, vivimos en una sociedad muy compleja, digamos, no preparada para hacer un uso correcto y sano de convivencia de las redes sociales. Pero eso no quiere decir que nos vayamos a quedar ahí. O sea, yo sí pienso que con el paso del tiempo, estas leyes e iniciativas van a avanzar de tal manera que cuando lleguen este tipo de casos donde ya hay un daño, se comete un delito, o bien estás acosando y hostigando a la gente, vas a tener que responder a una autoridad. Pero, por ejemplo, ya para concluir, en Estados Unidos tuvo que pasarlo el Capitolio para que se regulara ese, y en Estados Unidos. O sea, la red social estaba tan abierta que QAnon y toda esta parte de MAGA, etcétera, que resultó de la red social al acto, un acto que a la fecha está en los cargos de Trump, desde ahí se reguló, y tan se reguló que Trump tuvo que crear su propia red social. O sea, tan se reguló que dijo, no, es que estos líderes, que son líderes populistas, que quieren a toda costa ganar por ganar, crean su propia red social y vámonos, no importa la regulación que me hayan puesto en las diferentes redes sociales, no hay Twitter, ahí también bajo a Trump, yo voy a crear mi propia red social. El problema es que faltan estas leyes de las que está hablando Indira, inclusive allá en Estados Unidos, lo acabas de decir, lo regularon los dueños o las redes sociales, no las leyes del propio país a su manera, ¿verdad? Entonces ahí por eso decía, no hay libertad de expresión, no se puede decir lo que uno quiera, pero bueno, hay una consecuencia, yo creo que fue un día negro para Estados Unidos lo que pasó en aquel momento, como aquí en Nuevo León lo hemos tenido cuando pasó en el Congreso, algo muy, muy similar, que también se fue convocado por red social. Bueno, no red social como esto, pero WhatsApp, temas así. Entonces yo creo que sí tenemos que, vuelvo a lo mismo, insistir, ser muy responsables, muy cuidadosos. La gente que tiene hijos chicos, a mí me llama mucho la atención como aquí está el iPad, mijito, para que te entretengas, aquí está el celular para que te entretengas. Todos tenemos nuestros momentos cuando todos tenemos, sí está difícil porque por ahí pasamos todos, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, porque nosotros lo estamos fomentando y estoy súper de acuerdo con Perla y con India, a veces ya no sabemos discernir cuál es la realidad. De tanta información que hay, y luego estos jóvenes, estos niños, toda esa información la absorben como si fuera una realidad absoluta. Entonces muchas veces cuando tú tratas de platicar con ellos, es que tú no sabes, o sea, no. ¿Dónde lo checas tú? ¿Dónde me ha pasado? Mis hijos ya están grandes y me dicen, mamá, pero ¿a dónde te metes? O sea, ves páginas que nada que ver, o sea, no entres ahí, te recomiendo, ¿verdad? Así. Entonces, bueno, fomenta otro tipo de conversación. Sin embargo, sí tenemos que tener mucho cuidado. Totalmente. Conclusión. Es nuestra responsabilidad. Lo que sí es que la demanda de la regulación no debemos permitir que venga de los políticos, porque si no siempre va a ser sujeto a un organismo autónomo. Si no es como todos los voceros de la 4T que empezaron a denunciar las cuentas que porque les decían gorda y fea y no sé qué. No. Eso pensaba ahorita que decíamos. Imagínate que Jesús Ramírez regule las redes. Sí, exacto. No queremos eso. Nada más tengamos cuidado con eso. Por eso digo un watchdog. Un watchdog es un organismo autónomo. O sea, alguien que no esté en el gobierno, que regule de cierta forma, estoy pensando, soy muy utópico, pero creo que se puede lograr en algún momento. Digo, ustedes que están ahí en la parte de política, de arrastrar lápiz para un organismo autónomo que pueda regular las redes sociales. Claro. Porque digo, igual estoy soñando mucho, porque si apenas estamos pudiendo con lo del INE, que el INE también ya no sabemos si es watchdog o no, ¿verdad? Pero bueno,
ojalá. Pero tenemos que empezar. Y hay que empezar los ciudadanos Claro. también. O sea, como dices tú, Perla, a poner el ejemplo en redes. Así es.